Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Para nosotros es un privilegio parte del Señor el poder acompañarle a esta hora del día y poder meditar juntos en la palabra del Señor. Verdaderamente es un privilegio, amados hermanos, porque la palabra del Señor es santa y nosotros debemos de tener reverencia. Debemos de tener el conocimiento de que no es una palabra cualquiera, sino es la palabra de Dios. Y cualquiera que se atreva a hablar de la misma sin haber buscado de Dios o verdaderamente tener el genuino deseo de edificar el pueblo de Dios, debería de apartarse de tal privilegio, amados hermanos. Y lo menciono porque algunos piensan que está mal que digamos que es un privilegio, pero es un privilegio que Dios da. Todos podemos hablar de temas, a veces hasta en chistes, pero pocos tienen autoridad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad de parte de Dios de hablar de su palabra, porque a nosotros se nos abre el entendimiento mediante el glorioso Espíritu Santo, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, como dice en la Escritura, y aquello que es terrenal a lo terrenal. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, amados hermanos, y les agradecemos por el favor que nos hacen de aceptarnos en su hogar, en su vehículo, en su centro de trabajo, aquellos que nos sintonizan en vivo y los que lo realizan en diferido a través de las plataformas. Muchísimas gracias, hermanos. Verdaderamente agradecemos el que usted nos permita poder acompañarle de una manera espiritual para poder también recordarle a usted lo que Dios ha hablado. Bien, en esta oportunidad, amados hermanos, vamos a continuar con el tema de la serie Mirad. Es una serie que el Señor me ha dado desde hace un tiempo y que hemos venido compartiendo con ustedes a través de la radio. El mirad pues no es la palabra en sí de que solo pongamos nuestros ojos en un asunto, no, se refiere a que lo hagamos con suficiente cuidado, prestando atención debida, profundizando, examinando, estudiando, reflexionando, meditando, ¿verdad? Sobre todo orando, amados hermanos, porque definitivamente hay situaciones que vienen a nuestra vida y que no comprendemos de una forma tan sencilla, sino que tenemos que pedir el auxilio divino del Señor para poder comprenderla y que cobre sentido en nuestra vida. Algunos pues tienen la bendición de Dios de tener su discernimiento bastante ejercitado, pues entonces con la práctica y con la experiencia, pues cuando ellos detectan una situación de índole espiritual, rápidamente pueden actuar. Habemos otros que no tenemos esa facilidad aún, y cuando algo sucede, pues nos desconcierta, nos descontrola, nos afecta. Entonces, el mirar es una acción que nosotros tenemos que poner atención. Es algo sobre lo cual Dios nos ha estado llamando la atención también, que nosotros estemos atentos, amados hermanos. Los acontecimientos en todos los ámbitos, amados hermanos, político, social, económico, en el clima, en el geológico, en el atmosférico, amados hermanos, los eventos estelares, todos nos están trayendo un mensaje de parte de Dios. Nos están avisando, nos están inquietando, nos están diciendo que el Señor está cerca. No lo estoy tomando como un eslogan, amados hermanos. La iglesia no creo yo que sea una institución
una entidad que se dedique a hacer eslogans publicitarios. No, nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros decimos lo que la palabra nos enseña. El Señor prometió que iba a volver y Él cumple sus promesas. Él siempre las cumple, Él siempre las efectúa, lleva a cabo, materializa lo que Él promete. Entonces, Dios siempre cumple lo que va a hacer. Dios lo lleva a cabo. Él no tiene por qué pedirnos permiso, amados hermanos, ¿verdad? Es paciente, sí, pero si Él lo decidiera en este momento, Él podría ejecutar todos sus juicios y no tiene necesidad de pedirnos permiso ni darnos a nosotros ninguna explicación. Pero es paciente y es una virtud que tenemos que admirar de Dios. Pero el hecho de que Él haya otorgado ya un tiempo prudencial y nosotros no hayamos reaccionado favorablemente, los más perjudicados somos nosotros. Así que no olvidemos que también el tiempo de la gracia va a llegar a su fin. Entonces, hemos estado meditando en esta serie en Mirad porque nos lleva a meditar en las raíces de la fe cristiana y nos hace volver a la palabra. Eso es lo que he estado notando yo. Nos ha hablado muy claro el Señor en cuanto al tema de volver a la palabra, en cuanto a volver a los principios, en cuanto a volver a la comunión, en cuanto a quitar nuestros ojos, amados hermanos, de personajes. Lamentablemente la iglesia se ha ido en pos de personajes, ya no en pos del Señor, sino en pos de personajes, en pos de personas a los que Dios invistió de su gracia, de su favor, para enseñar la palabra, pero desafortunadamente se dejaron envolver por la fama, por el prestigio, por el hecho de que algunas personas los han admirado y han convertido esa admiración en algo más, yéndose en pos ya del hombre y no en pos de Dios. Y tenemos desafortunadamente, amados hermanos, un grupo muy nutrido dentro de la iglesia que va en pos de hombres, no va en pos del Señor. Y el Señor no comparte su gloria con nadie, amados hermanos. Entonces Dios definitivamente necesita que nosotros volvamos a la palabra, que quitemos esos ídolos, que quitemos esas ataduras, que le pidamos al Señor auxilio si en alguna área estamos mal, no hemos afirmado, si nuestra entrega no es genuina, no es sincera, debemos de arrepentirnos, amados hermanos, y volver al Señor. Entonces, en el programa anterior estaba revisando con ustedes el Salmo 134. Quiero terminar con este salmo para continuar con el otro pasaje que quería y que quiero compartir con ustedes esta noche, que lo estudiemos, que lo meditemos y que lo analicemos. El Salmo 134, si usted me acompaña, le mencionaba que está dentro de la última división que han hecho de los salmos. Los salmos en sí son 150 en total, pero que los estudiosos los han dividido en 4 libros. 4 libros de salmos, y este está dentro del último grupo de salmos. Les mencionaba que es uno de los cánticos de ascenso gradual. Y se mencionaba esto porque Jerusalén, la ciudad del gran rey, el lugar que él escogió para que ahí se levantara adoración a su nombre y donde se construyó el primer templo, está en una montaña, está en alto. Y pues la peregrinación, amados hermanos, incluía subir, llegar hasta ahí. Entonces se entonaban cantos. Cuando ya usted empezaba ese ascenso para llegar a Jerusalén, se entonaban los cantos comprendidos entre el Salmo 120 y el Salmo 135, que son cánticos cortos, ¿verdad? Si usted lee esos salmos, son pequeños, no son muy extensos, y eran para adorar al Señor en el trayecto de ascenso a Jerusalén. El Salmo 134 dice, lo leemos en la Biblia, si usted fuera tan amable: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová,
los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. En esta corta lectura, amados hermanos, quiero invitarle a que usted fuera tan gentil de poder buscar y escuchar en la medida de lo posible el tema anterior, puesto que desarrollamos varias temáticas o varios puntos que espero en el Señor con todo mi corazón que le sean de edificación. Le mencionaba que pues todos pasamos por una noche, ¿verdad? Un momento oscuro en nuestra vida, un momento de prueba, un momento de dificultad, un momento en que la enfermedad, en que el problema económico, el problema matrimonial, el problema con los hijos, un problema legal o algunas circunstancias vienen y afectan en nuestra vida. Y les mencionaba, amados hermanos, en el cierre del programa anterior, que también Abraham, como se le conoce en el capítulo 22 de Génesis, también pasó su noche, pasó su proceso de prueba, donde Dios le auxilió y le ayudó en medio de la circunstancia que él estaba atravesando, porque Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo, a ese hijo que él había esperado por mucho tiempo. Y durante 3 días, amados hermanos, él no recibe ninguna contraorden, él fue obediente, tomó a su hijo, a los siervos, a las bestias de carga, y del lugar donde se encontraba, ruta de 3 días, llegó al monte Moria. Y ahí, pues, durante esos 3 días, él tuvo ese conflicto en su corazón, ¿verdad? Y hablamos de eso. Entonces, amados hermanos, también los siervos de Jehová, todos aquellos que tenemos la oportunidad de anunciar las buenas nuevas del Señor, a la cual estamos todos llamados, no es solamente los pastores, ni solamente los que ocupan un puesto de eminencia dentro de la congregación, sino todos nosotros, porque si usted lee con cuidado el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, el mandato no es solo para ministros consagrados, sino para todos aquellos que amamos al Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros somos esclavos, somos siervos. La palabra que se traduce acá en el Salmo 134, o la palabra, perdón, que se ha traducido como siervo, en el Salmo 134 viene la palabra hebrea, Eved. Si usted quiere estudiar más sobre ella, le invito a que en la concordancia Strong o en los sitios web, ahora que le permita a usted hacer estudios sobre palabras hebreas, busque la palabra hebrea número 5650 y ahí va a encontrar usted las acepciones o las formas en que se podría traducir esta palabra, y nos habla de esclavo, de siervo, de sirviente, de súbdito, también de siervo como adorador, siervo como en el sentido de profeta, de levita, como Israel, porque Israel también es considerado un siervo de Dios, tanto la persona como el pueblo. Y usted puede ahí, amado hermano, ir profundizando sobre este tema. Entonces, tenemos la oportunidad de alzar nuestras manos al Señor. El Señor está en los cielos, amados hermanos. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dice el Salmo 121. Pues nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El santuario divino, amados hermanos, que es el que se va a establecer al final de la era tierra, como le llamamos algunos, o del periodo tierra, o del periodo de la humanidad, que se va a establecer y al cual toda la nueva humanidad va a asistir, va a descender de los cielos. De hecho, en el libro del profeta Isaías dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando Ezequiel, en el capítulo final de su libro, nos habla de un templo nuevo que se va a establecer, amados hermanos, pues no nos habla de un templo terrenal, sino se está hablando del templo espiritual, de ese templo que va a descender de los cielos y en el cual se va a confirmar esa palabra que yo la he mencionado constantemente en las exposiciones cuando tengo una oportunidad de compartir con ustedes, que el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo.
Ese es el deseo de Dios y Él lo va a llevar a cabo. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de alzar nuestras manos así, como una ofrenda. Uno de los salmos dice que nuestras manos se alcen al Señor como la ofrenda de la tarde, como una ofrenda de olor grato al Señor. La otra es de que nosotros podemos rendir nuestras manos, levantar nuestras manos, al cielo en señal de rendición. Decirle, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando. No, mi mente natural, el Señor está protestando por esta situación que estoy viviendo, pero yo rindo mi voluntad a ti y sé que tú vas a hacerlo mejor por mí. Tú me has de ayudar y te ruego, te suplico que el orgullo, la vanidad, la altivez, la soberbia no tomen control de mi vida, sino que yo pueda humillarme, rendirme totalmente a ti para que tú, Señor, seas el que se glorifique en medio de mi situación. Y desde Sión, Sión es el lugar donde los estudiosos y muchos creemos que vive Dios, y se llama Sión a ese lugar. Con S, algunos lo han puesto con Z, pero el lugar, amados hermanos, donde Dios se manifiesta es Sión, ¿verdad? Algunos estudiosos nos dejan ver que es un sinónimo de Jerusalén. Sin embargo, amados hermanos, tiene que tener un significado más profundo. No voy a hablar de ese tema ahorita en este momento, porque lo haremos si el Señor lo permite, si el Señor nos da vida, si el Señor no ha venido y nos concede la gracia de seguir anunciando sus buenas nuevas en otra oportunidad. Pero en este momento, amados hermanos, dice, desde Sión te bendiga Jehová, es decir, desde lo más alto, desde su morada santa, que Él envíe su bendición. Y amados hermanos, nosotros debemos de suplicarle al Señor que Él nos ayude, porque hay una corriente, amados hermanos, de personas que ahora aducen tener una nueva revelación, que aducen ser los elegidos, los escogidos, que aducen ser aquellos que el Señor ha enviado para la edificación de la iglesia o de los creyentes o de los hijos de Dios en el último tiempo. Y algunos están prácticamente protestando, amados hermanos, que nosotros no podemos decir ni Jehová, ni Yahvé, ni Dios, ni Señor, sino que empiezan con algo de engaño, amados hermanos, a inducir a la cristiandad a que se aparte del nombre del Señor. Y una cosa es cierta, amados hermanos, no la puedo negar, sino que eso sí quiero que lo tengan muy en claro, que incluso los traductores bíblicos han hecho mención en todas las Biblias. Si usted lee una Biblia que ha sido impresa y que ha sido publicada por una editorial respetable, amados hermanos, como la Sociedad Bíblica y como todas las demás que el Señor ha guardado y les ha permitido publicar la Biblia, ellos en su editorial ponen que el nombre sagrado del Señor, el tetragramatón, como le dicen, aparece en los textos hebreos. Y por lo tanto, amados hermanos, como no tiene vocales, ellos lo han puesto como Jehová en algunos casos, y Yahvé en otros, Jehová algunos, otros han preferido poner Señor, todo en mayúsculas, otros han puesto Señor con S en mayúscula, y otros han puesto Dios, ¿verdad? Haciendo alusión a la entidad suprema que a nosotros llamamos nuestro Padre. El tetragramatón, de acuerdo a los estudios serios de personas que sin ánimo de lucrar, sino con el ánimo de edificar, amados hermanos, hacen ver que el nombre sagrado del Señor se escondió por temor, o mejor, por el temor reverente que ellos sienten a pronunciar el nombre sagrado de Dios. Entonces, cuando los hebreos, los israelitas, mejor dicho, fueron conquistados, los sumos sacerdotes tomaron la decisión de ocultar las vocales o las letras que se utilizaban como vocales para pronunciar el nombre del Señor. Y algunos mencionan que cada cierto tiempo, cada ciclo de 7 años o cada año de jubileo, daban
a conocer el nombre del Señor y lo pronunciaban sobre la congregación para que ésta fuera bendecida. Pero mientras tanto era ocultado. Entonces a nosotros nos ha llegado el tetragramatrón, el YHWH. Como repito, algunos lo han puesto como Jehová con Y, otros con J, Jehová en español, Yahvé en algunas versiones. Y los traductores han respetado ese principio que existe y han puesto Señor con ese, Señor todo en mayúsculas y Dios, y lo han hecho, amados hermanos, por respeto. Pero nosotros sabemos que están hablando del único Dios verdadero. Para el creyente estamos hablando del único Dios verdadero. Y el Señor sabe que si a nosotros no nos ha llegado el nombre como debe ser, pues nosotros debemos de respetarlo, pero Él lo va a dar a conocer en su momento. Y lo menciono, amados hermanos, porque algunos están invitando a que ya no se lea la Biblia en ningún idioma porque es pecado, porque ha sido trastocada, porque ha sido manoseada, porque ha sido alterada. Amados hermanos, déjeme decirle con todo cariño, todo respeto, todo el amor que usted se merece, que si nosotros estamos en comunión con Dios y estamos orando con Dios, estamos orando a Dios, buscando de Dios, Dios nos va a dar el sentido de la palabra, porque Él fue el que decidió y mandó que se escribiera y que llegara a nuestros días. No hay otra explicación, no hay otra vía, no hay algo que se esté ocultando, no hay algo que se esté, amados hermanos, ocultando, ¿verdad? Y quiero que usted lo tenga claro, porque ese ataque incluso ya ha llegado a algunos pastores y algunos que no han afirmado bien su fe, o que no han buscado al Espíritu Santo, o que no han querido, amados hermanos, investigar, se han dejado llevar por esta corriente y están siendo engañados. Entonces tengamos temor y temblor, porque Dios en este tiempo, si algo ha hecho, amados hermanos, es divulgar su palabra. Su palabra hoy ha llegado a nosotros a través de las Biblias impresas. Tenemos la bendición de tener una buena cantidad de Biblias impresas por entidades respetables, personas que se han dedicado, amados hermanos, a amar al Señor y mostrar su amor imprimiendo la Biblia, teniendo el sumo cuidado, amados hermanos, de que no lleve errores, que no lleve alguna situación que pueda causar problema entre el cuerpo de Cristo. La tenemos en internet, la tenemos en programas computarizados, etcétera. Tenemos una serie de lugares donde podemos ir y buscar la palabra del Señor y estudiarla, meditarla, reflexionarla y ser edificados. Pero más que eso, amados hermanos, tenemos al bendito Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos ilumine, nos ayude. Entonces, amados hermanos, el tema de la salvación es personal y nosotros la debemos de cuidar. Nosotros tenemos Biblia, nosotros tenemos Espíritu Santo, debemos de leerla, debemos de estudiarla, debemos de meditarla. No estoy diciendo que dejemos de congregarnos bajo ningún punto de vista, sino que estemos orando continuamente por aquellos hombres a los que Dios ha puesto como pastores, ministros, encargados de las congregaciones, para que ellos se mantengan fieles al llamado que Dios está haciendo y edifiquen a su pueblo con una exposición de la palabra de Dios que venga del corazón de Dios, que venga de los cielos para edificar a su pueblo. Entonces, amados hermanos, tomen esto muy en cuenta, por favor. Ruegue al Señor que su discernimiento esté atento, para que cuando usted escuche a una persona de este tipo o llegue a un cierto grupo a visitarlo, usted, amado hermano, no sea atacado o sea tomado por sorpresa, mejor dicho, y al final sucumba en su fe. Estamos en los tiempos donde hay que defender la fe más que nunca y debemos de rogarle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Seguidamente nos recuerda que el Señor Dios Todopoderoso es el creador de los cielos y la tierra. Uno de los temas, amados hermanos, que habla continuamente la Biblia es que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Esa es la revelación más importante, que somos hijos. Pero también revela que somos siervos y también que podemos llegar a ser esclavos o sirvientes de ese Dios Todopoderoso. Pero lo más importante, más o menos, es que la Biblia nos recuerda y nos señala constantemente que hay un creador,
que hizo los cielos y la tierra. Hoy tengo hermanos, o se levanta un grupo de hermanos, que critican, amados hermanos, el hecho que la Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra, porque ellos dicen que hay un solo cielo y que no hemos recibido el texto, que el texto ha sido manipulado, etcétera, etcétera. Déjeme decirle, amado hermano, que con todo respeto que estas personas se merecen, están equivocados, porque nuestro Dios definitivamente es el Dios Todopoderoso. Él creó cielos, muchos cielos. ¿En qué me baso yo para asegurar tal cosa, vamos hermanos? Que la misma ciencia ha respaldado el hecho de que hay una cantidad, pero cantidad enorme, que ellos han catalogado de galaxias, de sistemas solares, que, amados hermanos, a nosotros nos dejan con la boca abierta, pues, porque es una infinidad de galaxias, de planetas, de sistemas que existen en el espacio, amados hermanos, y que fueron creados por Dios. La misma Biblia, en uno de los salmos, dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, definitivamente es maravilloso lo que Dios ha hecho. Y no entiendo por qué algunos hermanos se rasgan las vestiduras diciendo que porque hay cielos, cuando es notorio, ¿verdad? Ya está afirmado por la ciencia que hay cantidad infinita de galaxias, de sistemas solares, ¿verdad? Porque cada lugar que se ha descubierto tiene un sol y tiene planetas alrededor y tiene anillos y tiene todos los componentes astronómicos que se nos enseñan. Entonces, amados hermanos, no podemos limitar a Dios a decir, es que Él creó solo un cielo y una tierra. No, hay cielos. Otra bendición que tenemos, amados hermanos, y solo lo menciono para cultura, es que cuando usted estudia la palabra cielos, en el hebreo tiene varias acepciones. Entonces llegamos a contar 7 cielos, 7 palabras que hablan de los cielos, ¿verdad? Que hablan de una dimensión, de un subnivel, si usted quiere, del cielo, ¿verdad? No voy a enseñar yo los 7 cielos acá, porque no es el fin de este programa en este momento. Otros han levantado polémica porque dicen que Pablo, él habla solo de 3 cielos, ¿verdad? Eso está en el Nuevo Testamento. Dice que él fue llevado al tercer cielo, donde fue y escuchó palabras inefables, es decir, palabras que él no puede pronunciar acá porque no encuentra cómo hacer esa traducción, amados hermanos, de lo que escuchó en los cielos para traerlo aquí a la tierra. Entonces, amados hermanos, muchos dicen, bueno, entonces son 7, son 3, son 10, ¿son cuántos? Bueno, los que sean, Dios en su momento nos va a enseñar cuáles son. La forma es que nosotros sabemos que el Salmo 119, verso 172, dice claramente que la suma de la palabra del Señor es verdad. Punto. Entonces, si en el hebreo aparecen 7 cielos y Pablo menciona 3, es porque seguramente de los 3 hay, perdón, de los 10 o de los 7, si usted quiere sumar 7 del Antiguo Testamento más 3 del Nuevo Testamento son 10, no hay problema, ¿no? Si usted cree que son 7, y porque Pablo menciona 3, bueno, porque Pablo está hablando de los 3 principales, ¿verdad? Y él lo que está haciendo notar es que, o lo que quiere hacer ver es que él llegó al nivel primordial, al nivel principal donde está Dios. Es como un edificio. Si Dios está en el penthouse, que es en el nivel más alto, en el nivel más atractivo, en el nivel que no cualquiera entra, pues eso es lo que él nos está diciendo. Vamos a ver. No hay por qué causar divisiones por ahí. Pero sí es importante que recordemos que Dios nos hace ver que Él ha creado los cielos y la tierra. Punto. Entonces tenemos un Dios creador por Padre, amados hermanos. La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es, ¿habrá algo imposible para Dios? Y si la respuesta es no, entonces, ¿por qué a veces titubeamos? ¿Por qué a veces permitimos, amados hermanos, que nuestra humanidad sea la que nos gobierna y nos hace dudar acerca de aquello que estamos pidiendo a Dios, o de aquello que estamos atravesando porque pensamos que Dios nos abandonó, que Dios nos olvidó, que Dios nos desamparó? Amados hermanos, al único que Dios se tomó el atrevimiento, si usted me permite usar esa palabra,
o al único que está claro, mejor dicho, en la Escritura, al único que claramente dice, se deja por escrito que Dios abandonó fue a su Hijo cuando lo crucificaron. ¿Para qué? Para que Él sufriera el castigo que tenía que sufrir para que nosotros recibiésemos el perdón de nuestros pecados. Él es el único que ha desamparado a Dios oficialmente, a nadie más. El Hijo mencionó las palabras del Salmo 22 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el único al que oficialmente y bíblicamente ha desamparado, porque a todos los demás no nos ha desamparado. Dios se ha mantenido fiel a nuestras vidas. Si usted examina, si usted medita, si usted reflexiona, amados hermanos, se da cuenta que Dios nunca nos ha dejado, no nos ha desamparado. Somos nosotros los que por nuestros pecados, los que por nuestras maldades, altivez, soberbia, etc., muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados, pero eso no significa que Dios nos abandonó, porque aún la Escritura deja muy claro que aquel al que Dios toma por hijo, lo disciplina y lo corrige. Si usted está siendo disciplinado por Dios, debería agradecerle que lo ha tomado por hijo y que lo ama tanto, amados hermanos, que lo está corrigiendo, porque busca su bien. Los padres amorosos, los padres genuinos, los padres que buscan nuestro bienestar, amados hermanos, nos corrigen, nos disciplinan, no nos alcahuetean, perdonen que use esta expresión tan guatemalteca, no nos alcahuetean, es decir, no nos consienten, sino que Dios nos corrige. Y muchas veces ha tocado que Dios nos enseña a través del trabajo arduo la bendición que tenemos de poder ser productivos, de poder ser entendidos, de poder aconsejar a otros y ministrar a otros a través de las experiencias que nos ha tocado vivir. Pero Dios es bueno y siempre lo será. Entonces, amados hermanos, habiendo terminado ya el Salmo 134, quiero continuar con otra porción de la Escritura. En Isaías, capítulo número 20. Ahora, si usted me permite, vamos a ir a los libros proféticos. Esta serie, la hemos estado viendo en el orden del canon bíblico que la mayoría de las Biblias manejan. Antes de continuar, y para efectos de que todos, amados hermanos, seamos conocedores de lo que la palabra del Señor contiene, déjeme decirle que la Biblia que nosotros utilizamos hoy en día, sea la versión que sea, la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, o la traducción del lenguaje actual, una versión internacional, etcétera, etcétera, tanto en español como en inglés o en otro idioma, manejan un orden que se llama orden canónico. Sin embargo, amados hermanos, este orden canónico que hoy conocemos no concuerda con el orden canónico que sigue la Biblia hebrea, por ejemplo, ni con el que sigue la Biblia ortodoxa. Y esto se debe, amados hermanos, porque algunos han colocado, los han agrupado por ciertas clasificaciones que hay, clasificaciones de estudio. Sin embargo, amados hermanos, hoy en día, gracias a muchos hermanos que aman la palabra del Señor y que nos enseñan acerca de la cronología bíblica, es decir, de la forma en que se fueron desarrollando los eventos en la línea del tiempo y que fueron plasmados en la Biblia, han hecho o han producido lo que hoy nosotros llamamos Biblias cronológicas. Hace más o menos unos 20 años salió por primera vez un Nuevo Testamento que nos deja ver el orden en que el Nuevo Testamento fue escrito, y en ese orden fue que pusieron los libros. Ponían en primer lugar el Evangelio de Juan, y luego ponían los otros evangelios de acuerdo a la fecha de escritura, y entremezclaban algunas cartas que fueron desarrolladas en el ínterin. Ahora, amados hermanos, casi 14 años después, un poco más de 14 años después, casi 20, han salido a luz ya Biblias que
están o que contienen los libros de la forma en que puede desarrollar la historia bíblica. Ya algunos dicen, es que como hicieron tal herejía, no es ninguna herejía, ¿no? Simple y sencillamente ellos han aclarado y lo aclaran cómo se han escrito se desarrollaron, mejor dicho, los acontecimientos bíblicos, y los que quedaron escritos los han puesto en ese orden y han puesto todas las notas aclaratorias y toda la aclaración pertinente para que no nos perdamos, y nos dejan ver con claridad más o menos cómo se enlazan los libros históricos, los libros proféticos, de una manera asombrosa y maravillosa. Yo le invito a que, si usted tiene la oportunidad en algún momento de adquirir una Biblia que está en orden cronológico, lo haga, y va a ver cómo va a ayudar mucho su entendimiento y su comprensión de los eventos bíblicos. Habiéndoles dicho esto, amados hermanos, le quiero hablar de que en Isaías se habla, amados hermanos, en el siguiente pasaje de esta temática que vamos a ver a continuación. Capítulo 20 del libro del profeta Isaías, versículos 1 al 6, vamos a leer. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descansa las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y le dirá, verso 6, y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad, qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Entonces, amados hermanos, este pasaje nos habla de la forma en que Dios desarrolla en algunas ocasiones el ministerio profético. Y la verdad, amados hermanos, que cuando nosotros leemos esto, nos debería dar temor y temblor cuando decimos que somos siervos genuinos de Dios, porque el siervo genuino de Dios tiene que estar dispuesto a obedecerle. Acá, amados hermanos, él llamó al profeta Isaías. Usted puede leer el llamamiento del profeta Isaías en el capítulo 1 y verso de ahí en adelante, pero específicamente uno de los capítulos que más impacta es el capítulo 6 de ese mismo libro, porque Isaías vio al Señor, lo vio sentado en su trono. Él tuvo la visión de que vio al Señor sentado en su trono, lo vio como Él estaba en toda su majestad y cómo se le adora en los cielos. Y él, cuando tiene esa visión, dice: ay de mí, que yo soy un hombre inmundo que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, ¿verdad? Entonces esa visión provocó en Isaías un arrepentimiento tan profundo, vamos a ver, que él dijo: Señor, ¿a qué me vas a quitar la vida? Yo definitivamente me merezco tal acontecimiento, porque yo soy una persona que habita en medio de un pueblo que es inmundo, pues, que habla barbaridades, que habla sandeces, que habla insultos, que habla menosprecios, que habla palabras insultativas y menospreciativas, y yo estoy viendo tu santidad. Que dentro de la visión que él tuvo, él vio a los ángeles que tienen la oportunidad de estar más cerca de Dios, a esos querubines, y él vio como estos querubines con 2 alas volaban, con 2 se cubrían, ¿verdad? Y tenían un cántico en su boca que decía: Santo, Santo, Santo.
Entonces, amados hermanos, Isaías, cuando vio aquel acontecimiento y se sintió tan arrepentido y se sintió tan sucio, dice que la escritura lo narra así, lo deja ver y usted lo puede ir a leer, por eso le invito a que busque en el capítulo 6. Un ángel tomó un tizón de los que estaban ahí en la presencia de Dios, había un fuego delante de la presencia de Dios, tomó ese tizón, se lo llevó y se lo puso en la boca a Isaías, diciéndole: he purificado tu boca. Y pues recibe la orden para hablar la palabra del Señor. Pero el otro punto al que yo quiero resaltar, amados hermanos, es que Isaías era un siervo genuino de Dios y era obediente. Entonces, amados hermanos, acá cuando habla, este pasaje nos habla de dos naciones o de dos pueblos que en el momento histórico que se está viviendo acá, nos dicen que eran dos naciones, dos pueblos que tenían ejércitos poderosos. Uno es el rey de Egipto y el otro es el rey de Etiopía. Ambos son considerados ejércitos poderosos. Eran ejércitos poderosos que podían conquistar naciones y que de hecho gobernaron, extendieron su reino sobre muchas naciones en aquel momento. Usted sabe que de hecho Israel estaba cautivo bajo el dominio de Egipto y que Dios, mediante actos milagrosos, señales portentosas, libró a su pueblo del cautiverio de Egipto y desmenuzó a un ejército, el ejército de Faraón, que buscaba retomar como cautivo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios pues llega a Canaán después de 40 años. Josué trabaja en la conquista del pueblo durante 15, 20 años más o menos, pero no logra terminar la conquista del pueblo. Reparten el territorio, Israel ya queda como nación, pero tuvieron muchos problemas, amados hermanos, porque Israel fue un pueblo que no siguió del todo al Señor. Siempre tenía sus deslices. Un tiempo estaba fiel al Señor, otro tiempo estaba adorando a los ídolos de las otras naciones. Y pues Dios los había castigado. Dios los estaba corrigiendo. Pero Dios, antes de aplicar el castigo, amados hermanos, siempre mandaba palabra profética. Cuando usted lee el libro de los jueces al inicio, se deja ver cómo Dios mandaba a su ángel a hacerle ver al pueblo que había pecado, cómo habían pecado y cómo se habían desviado del camino que Dios les había señalado, cómo se habían apartado de la ley. Dios después levantó profetas, amados hermanos, que también se dedicaron a anunciar el mensaje al pueblo de Dios de cómo se habían desviado. Y pues obviamente las naciones, amados hermanos, dice el libro de los reyes, el de las crónicas, se puede leer, que cuando el pueblo se desviaba, Dios los entregaba en manos de, y pone algunas naciones como Asiria, como Babilonia, como Etiopía, como Asiria, entre otras. Incluso Moab, Edom, también fueron naciones que tal vez no tenían ejércitos poderosos, pero que el pueblo, a causa de su pecado, pues Dios se había apartado de ellos y permitía que fueran vencidos por esos ejércitos, por esas naciones, por esos pueblos, que fueran conquistados, que fueran sometidos a servidumbre, que fueran sometidos a esclavitud. Y en este pasaje que hemos leído, usted puede percatarse que Israel, en el contexto histórico de Israel, había pensado que si contrataba o enviaba ofrendas de paz o hacía un trato, un pacto con Egipto o con Etiopía, ellos lo iban a poder librar de aquellos pueblos que venían a tomar los cautivos, que en este caso era el rey de Asiria el que los quería tomar cautivos. Pero Dios, viendo las intenciones de este pueblo y antes de que ellos dijeran: miren, por nuestra astucia, por nuestro dinero, por nuestros recursos, hemos logrado que estas naciones como Egipto y Etiopía derroten y nos defiendan, nos protejan de Asiria. Resulta que Asiria
es enviada por Dios a esas naciones y toman cautivos a los egipcios y a Etiopía y le manda la señal a Israel para que lo entienda. Amados hermanos, en aquel entonces no habían noticieros, no había ni noticieros en la radio, ni noticieros en la televisión, ni noticieros o noticias por escrito en los periódicos. No había, amados hermanos. La forma es que de repente llegaba más de algún personaje que se había escapado de la guerra, del conflicto, y les llevaba las noticias, pero para ello ya había pasado tal vez un mes, 2 meses, un semestre, un trimestre. Entonces la noticia ya les llegaba algo retardada, inclusive en ocasiones hasta a destiempo, porque los ejércitos, pues usted ha estudiado historia y lo sabe, que empezaron a desarrollar métodos de guerra más efectivos, como los barcos, como los carros, como la utilización de las bestias, los caballos, etc. Y que esto hacía que se movilizaran rápidamente de un territorio a otro. Entonces, amados hermanos, Dios les manda una señal. Y la señal es que el profeta Isaías se tuvo que desnudar. El profeta Isaías menciona que él tenía silicio en los lomos porque él estaba ayunando y rogando por la nación. Cuando una persona se ponía un silicio, que era una vestimenta, algunos aducen o nos comentan, de acuerdo a lo que han estudiado, que era una vestidura que se ponía o se adhería al cuerpo, pero que en su interior tenía ceniza, amados hermanos, y que eso provocaba molestia, que provocaba ardor, provocaba irritación. Se hacía para mostrarle al Señor el dolor, y con esa vestimenta se hacía la oración, se hacía la búsqueda del Señor, se estaba realizando las actividades, pero la intención era mostrar que uno estaba en arrepentimiento, que uno estaba suplicándole al Señor su ayuda, que uno estaba clamando, que uno estaba triste porque estaba viviendo una situación difícil. Pero a Isaías, que estaba intercediendo, rogando por el pueblo, él viene y le da la instrucción que se desnude, amados. Que se desnude, y dice que Isaías anduvo desnudo y descanso por 3 años. Imagínense, amados hermanos, el nivel de obediencia a este siervo de Dios, que le hace el mensaje claro al pueblo de Israel, que estas naciones que Israel pensaba que le iban a ayudar, como era Etiopía y Egipto, habían sido derrotados y vencidos. ¿Cómo es que Israel iba a escapar ahora entonces de las manos de Asiria? Entonces, amados hermanos, lo que en otras palabras Dios nos está diciendo son 2 cosas. Uno, cuando alguien diga que es siervo de Dios, porque hay muchos que se dicen que son siervos de Dios, amados, hoy abunda, y fíjese que no toman ni con respeto ni con reverencia decir tal situación. Lo dicen con una ligereza, como que nosotros al escuchar que ellos dicen que ellos son siervos de Dios, nosotros nos tenemos que postrar ante ellos, les tenemos que rendir pleitesía, y no es así, amados hermanos. Perdone, la iglesia cristiana evangélica, para decirlo con nombre y apellido, ahora ha caído en una idolatría tan terrible que nos debería dar pena y vergüenza, porque nos postramos ante hombres, ante grupos musicales, ante personas que se ponen un título, ¿no? Que ya no les basta con ser pastor, con ser siervo de Dios, sino que han llegado al atrevimiento de decir que son apóstoles nivel querubínico, cosa que no existe en la Biblia, pero muchos le creen y empiezan, amados hermanos, a pecar tan terriblemente. Pero el punto es que el siervo de Dios, nosotros debemos ver su conducta, si es obediente a Dios y si verdaderamente Él nos está mostrando una señal de parte de Dios, porque a Isaías Dios le mandó que anduviera desnudo. Imagínense, amados hermanos, lo terrible que un siervo de Dios anduviera desnudo, y que el pueblo sea tan duro de corazón que durante 3 años no se dio cuenta ni entendió cuál era el mensaje que Isaías estaba transmitiendo. Y el mensaje era muy claro: así como mi siervo anduvo desnudo 3 años, así van a salir cautivos todos los de Egipto y Asiria, esos pueblos en los que, Egipto y Etiopía, amados hermanos, esos pueblos en los que ustedes quieren poner su confianza, ellos también van a salir avergonzados de su nación, así desnudos, van a desfilar enfrente de ustedes para que los vean,
porque Asiria, amados hermanos, si usted me permite ponerlo en un lenguaje muy coloquial, Egipto estaba en una punta y la otra punta atravesaba por Israel para llegar a Siria. Entonces lo que Dios les estaba diciendo, miren, así como Isaías anduvo desnudo acá y ustedes lo vieron descalzo y desnudo durante 3 años, dentro de un tiempo aquí van a desfilar los egipcios, va a desfilar el ejército asirio, habiendo vencido a Egipto y a Etiopía, y aquí van a pasar todos los soldados y todos los habitantes de esas naciones desnudos frente a ustedes. Esos pueblos en los que ustedes confiaban que los iban a liberar, van a pasar aquí desnudos, avergonzados delante de ustedes, para que se den cuenta que el único que pueden confiar es en mí. Al único al que ustedes deberían de rendir pleitesía es a mí. Al que deberían estar rogando que los ayude es a mí. Y en el capítulo 18 de Isaías nos aclara un poco más eso, amados hermanos, y nos deja ver que es Dios el que muchas veces nos avergüenza cuando nosotros estamos poniendo nuestra confianza en otra entidad o en otra figura, en otra situación que nosotros creemos que nos va a librar. Hermano, yo no voy a hablar mal de usted, voy a hablar mal de mí en esta ocasión. Muchas veces uno confía en que la profesión que uno tiene, que el dinero que uno tiene en el banco, que el prestigio, que el amigo X, que el amigo Y, que el conecte Z, etcétera, no van a ayudar a uno en un problema. Y eso es uno donde peca mayor. Uno peca en mayor grado. Porque uno solo debe de tener su confianza puesta en Dios. Los demás recursos, si Dios los ha dado, pues le damos la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el dominio y la autoridad a Él. Pero es solo Él el que nos ayuda. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros pecamos. Pecamos contra Dios cuando creemos que los recursos, que el conocimiento, que el prestigio, que el conecte, o que fulano, sutano, mengano, perencejo nos van a ayudar. Y no es así. En la prueba, amados hermanos, como lo mencioné en el programa anterior, en la noche que nos toca atravesar, solo Dios puede alumbrar nuestras tinieblas. Solo Dios nos va a acompañar. En el momento de la prueba y la dificultad, nadie, amados hermanos, nos acompaña. Nadie. Solo Dios. Todos nos dejan, todos nos desamparan. Hasta Jesús aprendió eso. Porque cuando Él tuvo el momento de dificultad, amados hermanos, hasta los 12 discípulos que siempre andaban con Él, los que Él nombró apóstoles, todos lo abandonaron. Hasta Pedro, que dijo, no, si hay necesidad yo pongo mi vida por ti, dijo. Hasta Él lo abandonó. Entonces, amados hermanos, tengamos ese cuidado. Por eso, aunado a ello, quiero terminar con Isaías capítulo 40. Dice Isaías 40, versículo 18 en adelante. Busca en la Biblia y lo lee, por favor. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre acoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas las cosas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué?
Dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bien, amados hermanos, con esta porción voy a dejar hasta aquí el tema de hoy. Le invito para que el Señor, si nos concede la vida, si nos concede la oportunidad, en el próximo programa podamos continuar estudiando la palabra del Señor. Bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.